¿Tenés dolor de mandíbula, bruxismo o problemas para dormir? Este video es para vos. Acompáñanos en esta charla de bar que junto al doctor Sergio Ascona hablaremos de los problemas de la articulación temporomandibular, del bruxismo y de la higiene del sueño. Darles la bienvenida a todos, muy agradecida de que estén. Hay queridos amigos y gente que conozco también a través de la profesión que nos encontramos acá, y tengo una gran alegría de presentar hoy a dos queridos amigos y colegas distinguidos en la profesión que nos conocemos hace más de 20 años. Muy feliz realmente de este encuentro, que va a ser breve, va a constar de preguntas, de 3 preguntas a cada uno de los doctores. La idea es un primer acercamiento a lo que estos dos profesionales durante tantos años de carrera han ido aprendiendo y aplicando para la mejor atención de los pacientes. No se han quedado con lo que conocían, sino que han seguido investigando y transformando la profesión. Los doctores son el doctor Luis Augusto Gianbartolomei, que tiene un doctorado y postdoctorado en el área de la articulación mandibular y bruxismo en odontología. Hace 35 años que está dedicado a esta área, integrando la salud del ser humano con el recurso de 21 medicinas integrativas. Es experto en metabolismo, docente e investigador. Y el doctor Sergio Ascona también es doctor en odontología, ejerce en la ciudad de Córdoba desde hace 35 años y está dedicado a estudiar y tratar las alteraciones del sueño. Es experto acreditado en relaciones con el bruxismo, las disfunciones temporomandibulares y la salud integral. Esta presentación es una breve historia de vida profesional de los queridos colegas de Sergio y de Luis, porque es extensa su currícula, pero la idea es utilizar el tiempo para que ellos respondan las preguntas que se fueron construyendo con ideas de colegas y también mías. ¿Cómo están, queridos doctores Sergio y Luis? Vero, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, una vez más, de la posibilidad de poder participar. Gracias, Luis, también por tu gentil invitación, tanto el año pasado cuando estuvimos en Cutralcó, como estas actividades que estamos programando para este año. La doctora dice de acá de la zona, y hay gente que no sabe de qué zona y dónde está la doctora. La doctora está en Cutralcó y estamos con gente de toda la Argentina, y bueno, ya me escribieron algunos que de afuera de la Argentina también, así que bueno, sí, estamos en este momento hay una conexión entre Cutralcó, Córdoba capital, así con tonada, y el interior de la provincia de Córdoba, en Villa La Bolsa, que es donde yo resido y atiendo. Y acompaño a la gente, veo por ahí también algunos padecientes que han decidido que yo los acompañe. Estoy viendo por allí en la pantalla. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Ha sido el último padeciente que vino con la mandíbula bloqueada. Así que bueno, vamos viendo de todo. Y bueno, siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, con el doctor Sergio nos conocemos desde hace muchos años, hemos trabajado juntos y siempre que tengo posibilidad lo invito a porque sé que es tranquilo, no es disruptor como el loco entonces que tienen acá. El equilibrio. Claro, sí, podemos ir en balanza totalmente. Yo les agradezco que se hayan hecho disponibles para este encuentro, muchísimo. Así que, si les parece, empiezo primero con las preguntas con el doctor Sergio. Vámonos más. ¿Te parece nomás? Sí, no. Muy bien. Doctor Sergio, ¿qué pautas debo observar que me indiquen que tengo un problema de sueño? ¿A qué tengo que estar atento? Bien, yo les diría, voy a hacer una pequeña introducción de lo que todos conocemos, ya que en la sala hay colegas nuestros, hay profesionales médicos de distintas disciplinas y también hay, como dice Luis, padecientes. Entonces, en este universo, veamos qué es lo que conocemos y qué es lo que deberíamos agregar a estar atentos para pensar que tenemos una alteración del sueño. Lo más común que se presenta es la somnolencia, es decir,
ese sueño poco eficaz cuando uno a la mañana se levanta y tiene la sensación que está más cansado que cuando se acostó, o que el sueño fue poco reparador. A lo largo del día lo vamos padeciendo, vamos teniendo ese cansancio, ese agotamiento, esa necesidad de, aunque sea, cerrar los ojos 5 minutos. Esa somnolencia es la que se va a ir manteniendo y hay, de acuerdo al ciclo circadiano, de acuerdo a las actividades nuestras, se va a incrementar en algunos momentos y en otros momentos vamos a estar un poco más activos. Eso les diría que es el síntoma más común de tener esa falta de sueño, ¿sí? Hablándolo en tono coloquial. Pero empiezan a aparecer algunos otros síntomas a los cuales uno los empieza a naturalizar. Yo me encontré con pacientes que dicen, no, yo más de 4 horas, no me es suficiente. Y cuando empezamos en nuestra historia clínica, empezamos a hablar, empezamos a dialogar, empiezan a aparecer todos estos síntomas, estos signos de la falta de sueño o de un sueño poco eficaz. Más allá de la somnolencia, cuando estamos haciendo actividades rutinarias, es donde aparece como síntoma esta falta de descanso. Por ejemplo, trabajando frente a un monitor, una computadora, haciendo algo de rutina, por ejemplo, viendo televisión, escuchando una conferencia, escuchando a alguien que habla, manteniendo un diálogo con una persona que quizás puede no ser demasiado interesante, pero en la escucha, en la pasividad es donde uno empieza a manifestar esa sensación de que se me caen los párpados, que empiezo a perder la atención, la concentración. Y esto es peligroso en actividades con cierto riesgo. Lo más común, y esto está estudiado de hace muchas décadas, lo que es manejando. ¿Cuántos accidentes inexplicables tenemos en las rutas, pero totalmente inexplicables, más allá de las condiciones climáticas, más allá de la hora, o de si es de noche o es de día, o de las condiciones de la ruta, del auto? Son accidentes verdaderamente inexplicables. Y eso tiene que ver con que ese paciente, por unos segundos, se durmió. Bueno, los segundos fatales del accidente. En cuanto a lo rutinario, a lo clásico, después empiezan a aparecer ya síntomas que hay que prestar atención y, como les decía hace un rato, lo naturalizamos, ¿sí? El hecho de los cambios de humor, la falta de memoria. Hay estudios más que sobrados de hace ya varias décadas y mucho más efectivos en este momento con los medios de diagnóstico que tenemos, de que la memoria de corto plazo se pierde o se altera significativamente cuando un paciente tiene un débito de sueño. El hecho de dónde puse las llaves, apagué la luz y tengo que volverme, o el nombre de una calle, el nombre de una persona a la cual la conocemos hace años, con la cual tenemos relación, y de pronto nos empieza a saltar esa duda de no me acuerdo, ya me voy a acordar, y necesitamos alguna frase o algún recuerdo disparador del nombre de esa persona o de la actividad rutinaria. Esa afección de la memoria tiene que ver con la consolidación del sueño. Y no estoy hablando de una persona que está bajo un estado de sobrecarga emocional, no estoy hablando de edad tampoco. Esto se presenta en en personas muy jóvenes y tiene que ver con las alteraciones del sueño, ya que en el sueño se fija la memoria. Después, distintas otras presentaciones, como por ejemplo el cambio de humor. La persona ya, la psiquiatría y la psicología lo tiene muy bien estudiado. Pacientes con principios de depresión, los pensamientos negativos que la abordan a la persona, ¿sí? No tiene que tener ninguna situación traumática para siempre prever que la situación que se viene va a ser la peor. Estos cambios de humor se relacionan directamente con la falta de sueño, con un sueño poco eficaz. El ciclo del hambre, ya Luis nos va a hablar mucho y es uno de sus grandes expertise, pero un paciente con alteraciones de sueño tiene dos caminos. No siente hambre, no tiene necesidad de comer. Si bien va salteando comidas y hace
una sola comida o directamente no la hace, o bien tenemos el otro paciente que tiene una necesidad imperiosa de ingerir calorías. De comer, tengo ganas de comer dulce, y se la pasan comiendo harinas y dulces por una compulsión a comer. Todos estos síntomas muy vagos, quizás hasta desconexos que les presento, forman parte de una alteración de sueño, que antes de tratar síntoma por síntoma, lo que deberíamos es estudiar al paciente y recomendarle ciertas pautas de tratamiento. Hay médicos especialistas en sueño, en la especialidad de medicina del sueño, va a acompañar a estos pacientes, y entonces vamos a buscar la causa antes que ir persiguiendo los síntomas o las consecuencias. Entonces, para cerrar la pregunta, más allá de la somnolencia, la sensación de cansancio, de sueño poco eficaz, hay un abanico de síntomas que cuando uno empieza a ahondar en la charla con el paciente, empezamos a encontrar datos muy importantes, relevantes, de que esta persona no solamente presenta la necesidad del sueño o el levantarse cansado, sino que le empezamos a mostrar al paciente que todos estos síntomas que nos va relatando, que quizás no los ha valorado lo suficiente, tienen que ver con una alteración de sueño. Muchas gracias, Doc. Y sí, la verdad que uno piensa a veces que son cuestiones de personalidad y por lo que usted está hablando, tienen que ver con esta carencia de sueño. Hay algo que me están mandando preguntas por el WhatsApp. Cualquier pregunta que surja las mandan al mail, a mi mail, y yo se las hago llegar a los doctores y luego les hacemos llegar las respuestas, ¿sí? Ahora no vamos a abrir un sistema de preguntas y respuestas para que no se haga tan extenso. Vamos a seguir ahora con el doctor Luis, que su primer pregunta, Doc, que le voy a plantear es, ¿cómo plantea el tratamiento a los pacientes que lo consultan? ¿En qué basa su tratamiento o sobre qué pilares lo realiza? Todo eso tengo que responder. Bueno. Sí, usted puede, Doc. Bueno, desde hace ya muchos años, yo diría 20 de los 35, que lo baso en el metabolismo, ¿no? Me he dedicado todos estos años a estudiar, inicio, en marzo son siempre mis vacaciones, así que los primeros días de abril empieza mi año y empiezo nuevamente a leer metabolismos desde cero, porque un problema articular, un problema de sueño, como explicó el doctor Sergio, un problema de bruxismo es un problema de metabolismo donde hay carencias o excesos de minerales, de vitaminas, de aminoácidos, de glucosa, de hormona, ¿sí? Un sistema digestivo funcionando muy, muy mal, un sistema nervioso sobreexcitado, un sueño dañado, que no voy a redundar en eso, ya nos contó el doctor, una falta de actividad física y en particular un edema, una inflamación general, que siempre digo que parecen un muñeco Michelin. Entonces, lo que tenemos que abordar, lo que tenemos que conocer es la historia de vida de la persona para poder saber qué está sucediendo, ¿sí? Allí cómo y en qué momento sucede esto o aquello. Generalmente alguien con un problema de articulación, sea de la mandíbula o de la rodilla, porque tuvimos el mito de muchos años de que esta articulación era distinta y era algo superior a las otras. No, es exactamente igual, nada de lo otro. Le pasa lo mismo que le pasa a las otras articulaciones y es tan simple de resolver como las otras articulaciones también. Entonces, tenemos que acoplar el metabolismo de las personas con el ritmo biológico, con el ritmo circadiano de las personas, que hasta hace unos años era una leyenda de los chinos, pero que en el 2017 pasó a ser ciencia y sabemos que tenemos un ritmo biológico. Y si no respetamos ese ritmo biológico de sueño, de alimento, e incluso en la enfermedad, en la salud, en el hacer un laboratorio, no es lo mismo controlar una glucemia en ayunas que después de comer, 1 hora después o 2 horas después, o un cortisol, no es lo mismo antes de las 8 de la mañana que después de las 8 de la mañana.
debido al ritmo biológico. Entonces, la historia de vida de la persona es fundamental para abordar una sugerencia terapéutica en la cual la persona es la que se va a hacer cargo de transformar la vida. Yo le digo en la formación que les doy, y acá se los repito, yo no muevo ni el dedo meñique, sino que nos enseñaron a delegar el poder, ¿sí? Porque es más fácil. En esto puedo contar una anécdota que he contado muchas veces. Yo atiendo mucho online, debido a que el que se hace cargo de transformarse es la persona, incluso desbloqueo las mandíbulas online también, lo voy siguiendo a la persona. Entonces, en un momento aparece una monja que vive en Bari, en Indonesia, pero que es de Córdoba. Ni bien aparece en la pantalla, le digo, mire madre, le digo, si usted se cree que la enfermedad que tiene se debe a Dios, a los santos, a la Virgen, al destino, le tocó, es la vida, dígale a los mismos muchachos que se la apuren. No me haga perder el tiempo. ¿Sí? Entonces la madre me dice, ay hijo, ya me dijeron que íbamos a empezar así igual. No perdamos el tiempo, madre, acá es manos a la obra. Es encontrar qué está pasando, porque pasa que en esto de las redes sociales, por ejemplo, en estos días me viene el doctor, tomar cúrcuma con pimienta para activarla. Ay, le digo, qué manera de tener redes sociales. Le digo, a ver, entonces, ¿qué hago? Busquemos la cúrcuma. Primero, ¿qué es lo que busco? Si es hidrosoluble o liposoluble. ¿Sí? Entonces, ahí empiezo a ver cómo va a ser más fácil de absorber. ¿La cúrcuma qué es? Liposoluble. Entonces, cucharada de aceite de coco o de oliva, pongo la cúrcuma y listo, porque hay gente que se toma un poco de pimienta, se le traba la garganta además, y entonces digo, ¿y cuál es la función de la pimienta? Entonces me voy más allá. ¿Cuál es la función de la pimienta? Evitar que la cúrcuma pierda su efectividad, es decir, alarga su vida útil y aumenta la circulación sanguínea. No, entonces no, de activar no tiene nada. Pero bueno, las redes sociales nos llevan a esto. Entonces digo, ¿y la cúrcuma? ¿Por qué la cúrcuma? ¿Usted sabe por qué en las redes sociales le dijeron que coma cúrcuma? No, ¿y por qué hace eso? ¿Sí? Entonces, si es liposoluble, a ver, vamos a ver, ¿qué pasa con esto? Entonces, ¿qué voy? Al metabolismo. ¿Qué es lo que activa la cúrcuma? El factor FRX del hígado. ¿Y qué hace eso? Que liberemos más líquido biliar para que tener una mejor digestión de proteínas y grasas. Anótenlo, ¿no? Bueno, a la mañana, después de tomarse 2 o 3 vasos de agua, una cucharada de aceite con cúrcuma. Y si no, le ponen cúrcuma a todo. Pero bueno, la base es el metabolismo y buscar la causa. El síntoma me va a decir la causa, no aplacar la causa, no, sino ir al origen del problema. Muy bien, genial, Doc. Ya aprendí yo también por qué estoy comiendo tanta cúrcuma, que no sabía por qué, pero... seguimos ahora de vuelta con el doctor Sergio. Doc, la segunda pregunta es, ¿cómo trata a un niño que lo consulta? Los niños que rechinan los dientes por la noche, ¿tienen más probabilidades de sufrir trastornos de sueño? La respuesta es sí. Vamos a ampliar. Bueno, el tema de la pediatría, de la odontopediatría en nuestra profesión y el bruxismo en los niños, les diría que en los últimos 5 años ha sufrido un cambio de paradigma, frase muy trillada, ¿no? Ya hace muchos años, esto nosotros lo hablábamos con Luis, lo veíamos en la clínica diaria. Sin duda que un niño que bruxa es un niño que está expresando que tiene un conflicto metabólico, como nos acaba de explicar Luis, un conflicto emocional, ambos no es parte del crecimiento. A los odontólogos de la sala, bueno, nosotros hace 35 años que nos recibimos, más o menos, Luis, y en los manuales de odontopediatría nos decían que el bruxismo era normal y que era necesario, que por una cuestión mecánica el niño tenía que bruxar para desgastar la cúspide de los dientes temporarios y ajustar la oclusión. Por supuesto, eso
nunca fue demostrado, y es hoy podemos decir con el diario del lunes, del martes y del miércoles, que es una barbaridad. Pero bueno, sin embargo, ese era el criterio hace casi 4 décadas atrás. Hoy sabemos que un niño que bruxa es un síntoma, está demostrando que tiene un desequilibrio metabólico, tiene un desequilibrio en el manejo de sus emociones o desequilibrios intrafamiliares. No es normal que un niño bruxe, que un niño haga ruido con los dientes, y la conducta siempre fue cuando recambie la dentición, es decir, le salgan los dientes definitivos, o cuando crezca y madure su sistema inmunológico o su sistema digestivo, se le va a pasar. Lejos de eso. El niño que bruxa va a ser un adolescente que bruxa y va a ser un adulto que bruxa, con todas las implicancias que eso tiene. Pero en lugar de ir a buscar, como decía recién el doctor Jean Bartolomé, ir a tratar los síntomas del bruxismo, tenemos que buscar las causas. Y dentro de las causas, les diría que hay un universo. Y ese universo tiene que ver con el tipo de alimentación, con, como decía recién Luis, con excesos fundamentalmente de hormonas, con excesos en cuanto a la glucosa y con excesos en cuanto a las dinámicas familiares que hoy tenemos. Niños expuestos a pantallas por horas, niños que duermen con pantallas encendidas, niños que no tienen ningún tipo de actividad física, salvo las actividades académicas de doble escolaridad, un niño que se despierta prácticamente a la madrugada y que vuelve a la tarde a su casa, o que vuelve al mediodía y en lugar de descansar un rato a la siesta, como eran las costumbres nuestras allá y en los pueblos, está plagado de actividades extracurriculares. A veces por necesidad de los padres, es lógico en cuanto a los horarios extendidos de trabajo, pero ese niño no tiene una actividad física, una actividad de descarga emocional y una regulación de sus neurohormonas. Entonces, por lo tanto, la respuesta es sí. No se va a pasar solo, no está dentro de la parte del espectro del crecimiento y hay que tratar. No desde el punto de vista dentario, sino lo tenemos que tratar desde el punto de vista conductual en cuanto a la vida de ese chico y a la dinámica de la familia. El tratamiento es en la familia, no del niño. Por lo tanto, es importante la presencia de los padres y no la delegación de el padre nos lleva el niño, lo deja en el consultorio y se queda en la sala de espera. A ver, el doctor va a ver qué es lo que va a hacer. No. Tienen que haber cambios familiares, sobre todo cambios de conducta. Y allí es donde volvemos a la frase, el paradigma ha cambiado totalmente en cuanto a las estructuras de comportamiento de la familia y uno de los síntomas más importantes es que nuestros hijos están bruxos. Muchas gracias, Doc. Y siguiendo con los niños, ahora le hago la pregunta al doctor Luis. ¿Cómo trata a un niño que lo consulta por problemas de la articulación temporomandibular? Causa número 1 de disfunción articular de la rodilla o de la mandíbula. Causa número 1 de bruxismo. Causa número 1 de sueño. Deshidratación. ¿Sí? No es lo mismo hace 30 años atrás que hoy. Los niños no beben agua. El cuerpo es más de un 70% agua. Los niños, los adultos, todos no beben agua. Más del 70% de nuestro cuerpo es agua. El 60% está dentro de una célula. Y el otro 40% fuera de la célula. Y yo siempre digo, son las autopistas en las cuales se desarrolla el metabolismo. Si no tengo agua, no puedo. Para digerir un poco de arroz, una lechuga o un tomate, de la boca al ano, el cuerpo utiliza 3 litros de líquido, de los cuales pierde un 30%, 1 litro. Para digerir una carne, un huevo, una nuez, una palta, una manteca, el cuerpo va a utilizar 8,9 litros de líquido desde la boca al ano, de la cual pierde también un tercio, es decir, casi 1,5 litros, 1,7 litros.
para que se den cuenta en la manera que nos deshidratamos. Entonces, no voy a dormir, voy a bruxar, me va a doler la rodilla, no voy a ir de cuerpo. ¿Sí? Y en un niño con un disco desplazado, es decir, que el disco que hay entre la mandíbula y el techo, acá, un disco redondito que hay arriba, blandito, se desplaza y cuando abre la boca el niño se desvía hacia un lado o duele. ¿Cuál es el primer problema en esto? Hoy los niños no mastican, comen comida de una lata o pasada por una licuadora o procesada. Necesita masticar. Pero de este lado duele, de ese lado mastique sobre todo más y más duro. No mastica el niño. Es mastique y mastique de ese lado. Sí, porque esto es un problema mecánico y no limita el movimiento, sino que tenemos mucho miedo cuando hay un ruido allí. Y empecemos a darle agua. ¿Sí? Yo, allá donde está Verónica, que estamos dando una formación, les he demostrado, como estamos todos un día, les he demostrado que bebiendo agua, en 3 horas se va el dolor, se va el zumbido, ¿sí? Los hacemos saltar un poco, y es nada más que agua, agua. Pero tengo que comprar un filtro, doctor, ¿sí? 2 o 3 compre. ¿Sí? Es decir, tenemos que revalorizar el agua. ¿Sí? Fundamental. Agua. ¿Sí? Y les voy a dar un dato con el agua. Si yo me tomo esta taza de café deshidrata el equivalente a 5 tazas iguales de agua. 50 gramos de yerba mate, que es un mate que estoy viendo por ahí que están tomando, es el equivalente a 5 tazas de café, es decir, deshidrata por 25 tazas iguales. Y no es que no tomo mate ni tomo café, pero primero tomo agua. Y entre que tomo el mate voy tomando agua. Me sigo deshidratando. Entonces, a los niños masticar y beber agua, para que tengan así como un dato fundamental. Después habrá que buscar en la historia de vida qué más a transformar en esa familia, porque se tienen que transformar, no es cambiar, transformarse. Una anécdota de un niño con artritis reumatoidea que vino a consultarme con 6 años, y como dice el doctor Sergio Ascona, escuela 8 de la mañana, vuelve 7 de la tarde. No, de ninguna manera, no tiene mamá. Hasta los 7 años la mamá es fundamental. Cuando usted está, por la historia que ella contaba, después cuando empezó a hacer esto, el niño agarró la artritis. Cuando vuelva la mamá, ¿sí? No es feminismo ni machismo, pero acá es la mamá, esto se va a solucionar. Entonces la mamá y papá se largaron a llorar. No me sirve que lloren. Yo soy medio duro, ¿no? Pero no me sirve. Manos a la obra. O niños de doble escolaridad, trilingües. Pero doctor, es agosto, ¿cómo lo voy a sacar ahora? Bueno, déjelo que se muera, ¿qué quiere que le diga? Yo no puedo hacer nada. Yo no voy a mover ni el meñique. Sí. La tarea es suya. Doctora Verónica, doctora Ascona, todo suyo. Vamos por la última pregunta para los dos. Doctor Sergio, ¿qué mensaje le daría a las personas que sufren de patología de ATM y problemas de sueño? ¿Qué consejos puede seguir para mejorar su calidad de vida y bienestar general? Son preguntas gordas, así que sé que la puede... Vamos con respuestas obvias, entonces. Bueno, así, la verdad que es un universo bastante grande. En primer lugar, buscar el consejo profesional, por supuesto, y no buscar el consejo de Google o de redes sociales, como hemos hablado. Hoy, lamentablemente, quienes estamos en la medicina, tenemos que permanentemente validar delante de los pacientes lo que tiene 33.000 likes. Entonces uno tiene que permanentemente estar validando, pero yo vi que hay un médico psiquiatra español o hay un odontólogo colombiano que dice, y estamos como en el caso de la monja, ¿sí? Pero trasladado a la interconectividad. Es decir, más de una vez tenemos que, así como Luis desmenuzó las propiedades hidro o liposolubles de la cúrcuma, tenemos que estar explicándole que lo que escuchó, que si lo toma la mezcla de
o hace determinado ejercicio, le va a hacer peor que el problema que tiene. Entonces, ese les diría que es el primer lugar, y ahí es donde está el gran desafío que tenemos nosotros en ser lo suficientemente empáticos con el paciente, pero suficientemente firmes para demostrarle que no puede creer lo que le aparece en la pantalla, ¿sí? O por lo menos no está validado, y por eso está consultándonos a nosotros. Ante los síntomas de disfunción y de alteraciones del sueño, tenemos que hacer formación, tenemos que educar a esta persona que tenemos al frente, más que darle una receta o darle consejos. Primero tenemos que educarlo. Tiene que autopercibir una situación de vida. Como hablábamos de las cuestiones del niño, tiene que transformarse la familia, esa persona también tiene que transformarse. Y esa transformación viene a partir de percibir qué es lo que está pasando. No es solamente el ruido, no es solamente el bloqueo de la mandíbula o el duermo mal. Tiene una causa. Lo que me está contando son las consecuencias. Entonces, esas causas, nosotros en una entrevista de 1 hora, en un control de 1 hora después y todo, nos va a ser difícil. Tenemos que trasladarle la responsabilidad de encontrar los síntomas. Por eso es importante la formación que le tenemos que dar nosotros dentro de la medicina a estas personas que nos consultan. No tenemos fórmulas mágicas. Por supuesto, en la segunda parte de la pregunta es qué consejos les daríamos para mejorar su calidad de vida. Y si yo voy a hablar del sueño, decirles higiene del sueño. Tengo una lista que ya la tengo preimpresa y que se la doy al paciente. Y le voy haciendo agregado, le saco, le pongo en base a lo que me estuvo contando. Pero no deja de ser una lista de buenas intenciones. Entonces, esa higiene del sueño es una herramienta. Pero, no, me dijo el doctor que no puedo ver pantalla después de las 8 de la noche. Bueno, pero yo le voy a fundamentar el porqué. Y le voy a explicar el porqué. Pero si yo me acuesto después de un día ajetreadísimo y entro a TikTok o a Instagram y empiezo a ver las historias y eso me relaja, porque yo vuelo o veo una serie en Netflix y es el modo en que con mi pareja compartimos algo. Eso me he cansado de escucharlo. Está bárbaro como principio, el problema son las consecuencias de ello. Entonces, somos agentes de salud, somos promotores de salud y de calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son los consejos? Bueno, los más básicos. La alimentación, la actividad física. Buscar, cuando vamos a dormir, hacer un rito y no irnos a dormir cuando no damos más. El dormitorio es un lugar sagrado, es un lugar que tiene que estar libre de radiaciones. No es una oficina, no es un comedor. Tengo casos para contar anécdotas. Yo en mi mesa de luz la llamo el kiosquito. ¿Por qué? Digo, tiene muchas cosas arriba. No, en el cajón tengo todo tipo de golosinas. Oblea, chocolate, galletitas. Bueno, digo, ese kiosquito, llévelo al lado de la heladera, llévelo donde tiene que estar. ¿Sí? A ver, esto puede resultar hasta gracioso, pero es real. Es real que uno le explica a los pacientes, la verdad no me había dado cuenta. Quizás quienes estudiamos, quienes estamos permanentemente todos los días trabajando con esto, lo damos por sobreentendido. Y las personas no lo entienden, o volvemos a lo mismo. A mí el celular me transporta, me relaja y me saca de mis obligaciones. Está bien, pero te irradia permanentemente. Y está engañando tu cerebro. Entonces, buscaremos alternativas de una buena lectura, de una meditación guiada, de música, de un ruido blanco. Hoy tenemos un sinfín de alternativas muy a la mano del paciente, hasta muy económicas, gratis, descargables, por decirles de alguna manera. Tenemos que enseñarle el rito previo al sueño. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Doc. Y Doc Luis, la última pregunta, también bastante extensa si uno quiere. ¿Cómo formó su enfoque innovador y se alejó del tratamiento
con dispositivos intracruzales y qué lo motivó a salirse de ese enfoque convencional. Bueno, le voy a explicar a los que no son profesionales de la salud que los dispositivos intrabucales son placas, planos, cosas que ponen acá dentro de la boca, que fui un experto en eso. Doy fe, Sí. doy fe. Nos formamos. Ya, sí, fui un experto en hacer eso y en hacer mis propios diseños y toda esta historia. Y realmente veía que todo se trasladaba a una posición distinta un tiempo después, un mes o un año después. Y me fui dando cuenta que solo calmaba el síntoma y en un determinado tiempo esto volvía a presentarse porque la causa no se eliminó. Nada más se evitó. Esto es como en esto que hablaba el doctor Sergio Ascona de los hábitos. Antes de ir a dormir hoy, las parejas jóvenes, 30 años, se beben 1 litro de vino. Una locura total. Y claro, después se duermen. En realidad quieren sacarse el barullo interno que tienen, ¿sí? Porque están en un estado que no pueden tener ni sexo, ¿sí? Entonces se borrachan para ir a... Pero es algo habitual y es como algo que está bárbaro, entonces nos trae problemas de salud de toda índole. Entonces, en esto de cómo me fui transformando es viendo de que no calmaba, que calmaba un síntoma, es decir, me tomaba 1 litro de vino, me dolía la cabeza y me tomaba una valla aspirina. Pero si el problema era el litro de vino que me tomé, no el dolor de cabeza. No me sirve tratar el síntoma, ¿sí? Lo puedo tratar, por supuesto, lo puedo calmar, pero tengo que ir a la causa, a identificar la causa y a empoderar a la persona, porque ella es la responsable de atenderse. Pasa que nos enseñaron, además de delegar el poder, a atender a los demás y a producir para los demás, nunca para nosotros. Nos enseñaron que el éxito, nos enseñaron a ser exitosos y nos definieron que el éxito es ser, tener y estar mejor que el vecino. Nada más enfermedad que eso, porque nunca trabajo para mí, sino para ver cómo me ve el vecino. El éxito es, primero, estar vivo, segundo, estar sano, tercero, pónganlo ustedes. Pero para eso me tengo que atender. Pasa que es muy cómodo decir, es la vida, el destino. Yo les voy a contar una anécdota, es decir, tengo hipertensión, pero ¿qué pasa? Nacimos en la platea del estadio de fútbol, sintiendo la vida. A la edad que tenemos con los doctores, a los 5 años nos tiraron al campo de juego, hoy a los jóvenes de 20, 30 los tiraron a los 3 años a jugar el juego de la vida, que es el partido de fútbol allí, esa es la vida. Entonces tengo hipertensión con 18, 30 años, nada más que a esa edad. Entonces voy al médico, el médico me dice camine 40 cuadras, tome este remedio para que baje la tensión y no consuma sal. Un año después aumenta la dosis, otro año después vuelve a aumentar la dosis. Después ya le da además un diurético, ¿no? Un antihipertensivo. Y después ya termina en hemodiálisis. Todo fue el síntoma. Pero como estoy jugando el partido, que es la vida, no me pude dar cuenta que yo hice todo lo que me dijeron. Pero nunca fue para curarme, sino nada más que para sacar el síntoma. Y en esto tuve mi propia experiencia porque yo pasé por 2 cánceres y una diabetes 1.5 y sin medicamentos. Por eso me recorrí el mundo estudiando distintas medicinas, en las cuales también encontré que son todas dogmáticas. Medicina china o nada, homeopatía o nada, alopatía o nada, épica latinoamericana o nada, macrobiótica o nada, ayurveda o nada, medicina china, todo absolutismo. Entonces, y en eso es donde en el absolutismo es donde empiezo a padecer, como digo yo, de diabetes 1.5. Entonces, la tarea en esto me di cuenta que es del que padece el problema,
Tanto es así que hoy al 90% de las personas puedo acompañarlas a través de videollamada. Y tener como eje la biología, tener como eje la fisiología, que tiene una base científica, y de allí tomarme de las distintas medicinas que hay en el mundo para individualizar a cada uno. Entonces, cuando empiezo a ver esto de la articulación, me doy cuenta de que esta articulación o la de las rodillas es lo mismo. Y me aparece una pregunta que me apareció en un hospital cuando fui a dar una charla. Y entonces me dicen, ¿y la rodilla y la ATM, doctor, igual? Sí. Entonces me dicen, explíquenos por qué hay dolor y no encontramos nada, ni en la resonancia, ni en la radiografía, y entonces están por hacer una artrografía. Entonces le digo a todo el personal médico que qué preguntas le hacen a alguien que le duele la rodilla. Infinitas, le digo. Si ustedes trabajan en un lugar público, ¿cómo hacen para terminar de atender? Infinitas preguntas. Hagan una sola pregunta. ¿Cuál, doctor? Pregúntale si va de cuerpo todos los días. Nada más. Si yo hasta las 10 de la mañana no fui de cuerpo, voy a estar en problemas. ¿Sí? Y lo soluciono con agua. ¿Sí? Así de simple. Voy a la causa. ¿Sí? Y cada uno tiene su causa de acuerdo a su historia de vida. De acuerdo a su historia de vida va a tener la causa. No hace mucho vino una pareja. Yo tengo un tanque de 4 litros de agua y él no bebía agua y no podía ir de cuerpo. Estando en esta primera entrevista, porque era una pareja, me tomé casi 4 horas, se tomó el tanque entero. Y de repente dice, doctor, empiezo a tener ruido en el abdomen. Bien, vaya al baño cuando quiera, le dijo. Es nada más que agua. Entonces, en mi propia experiencia, y fui trasladándola y formándome, encuentro que el sistema médico que se largó en 1910, en 1910 la medicina se medicaliza, pasa de ser hipocrática, esto que decía el doctor Raúl Ascona, Sergio Raúl Ascona. Sí, me ha retado el doctor porque le puse mal el apellido. Se nota que no manejo todavía estas cosas. Bueno. Les estaba contando que en esto de la causa y el efecto, ¿qué encuentro en todas estas medicinas recorriendo el mundo? Por un lado, que son dogmáticas, y ahí es donde me doy cuenta que tengo que ir a estudiar más allá todavía, que es la epistemología, la historia. Y entonces, para terminar, les cuento una anécdota chiquita. ¿Cómo termino padeciendo de diabetes? Estudiando medicina ayurveda. ¿Cómo puede ser? Digo, estudiando, practicando yoga, ¿cómo puede ser? Claro, entonces empiezo a estudiar la historia de la India, sur de la India, porque no es lo mismo, el centro y norte de la India es como si fuera Alemania, son otro país, sur de la India. Claro, en 1950 nada más, en la India todos eran labradores de la tierra, mamá, papá e hijos. Consumían 4.000 calorías por día. Eso es equivalente a un plato donde la mitad es arroz, un plato de ellos grande, la mitad es arroz y la mitad es lenteja. Y una cuajada a la tarde-noche. Era lo único que comía. Energía suficiente para caminar 42 kilómetros. Hoy, 2025, desayuno, almuerzo, merienda, cena y entre comidas. Ergo, o sea, es decir, 147 millones de diabéticos, estadística del 2023. Estoy esperando la del 2024. Entonces, no nos podemos parecer al Paleozoico, ni a la India, ni a la China, ¿sí? Todos son extremos. Todos son extremos. La individualidad es fundamental a lo que vamos a hacer. De acuerdo a la actividad que vamos a hacer, nos vamos a alimentar. Nuestro metabolismo es la base de nuestra salud articular, bruxismo, sueño, oreja, pie, exactamente igual para todas. Entonces, este fue el camino por el cual
de ser un fanático de un dispositivo y todo científico, seguí con la ciencia, pero desde el metabolismo. Muchas gracias. Acá desde Cutralcó también yo me conecté con usted, Doc, porque veía lo que usted dice, que utilizando los dispositivos se producía una calma, pero no una curación, y usted muy gentilmente, igual que el doctor Sergio, se hicieron disponibles para venir acá a la Patagonia y compartir lo que ustedes saben. Nosotros estamos recién empezando a escucharlos y ver también la transformación de profesionales que tenemos que ser primero en nuestra vida para poder ser empáticos con el paciente, porque de nada sirve pedirle al paciente que cambie si uno no ve y corrige sus propios errores sociales, como de la parte cultural que aprendió a comer o a tomar agua, ¿no? Así que profundamente agradecida a todos los participantes, a ustedes, y esto va a quedar grabado, lo vamos a compartir, y quedan abiertas las preguntas, que las manden por mail. No sé si quieren decir algo más para cerrar o ya cerramos. Yo, profundo agradecimiento a todos. Nada más mi gratitud a vos, Verónica, a la gente toda de por allá. A vos, Sergio, siempre mi eterna gratitud. El doctor ha sido alumno mío, pero no tiene ni idea de lo que me ha enseñado de la vida. No voy a hablar de la profesión, de la vida fue algo que siempre le agradezco y en público. Y a toda esta gente linda que nos acompañó, colegas, profesionales de la salud, y a los padecientes que nos están acompañando. Nada más, gracias y espero haber sido digno. Muchísimas gracias de mi parte por la gentil invitación nuevamente, Verónica. Luis, un placer acompañarte en cada actividad que vos hagas. Sabes que siempre también en público reconozco que a mí me cambiaste la cabeza totalmente. Me costó unos años, soy un gallego duro, no soy fácil, pero la verdad, realmente mi admiración, vos lo sabes muy bien. Vos fuiste uno de mis pilares cuando empecé con el proyecto de investigación de tesis, y así lo he plasmado en los agradecimientos y en la vida también, más allá de lo profesional. Gracias a los asistentes. Nos vemos pronto por allá por Cutralcó. Sí, el 28 de marzo nos encontramos en el Colegio Médico de Cutralcó. Están todos invitados y bueno, un placer que vengan. Los doctores vienen para acá para compartir los saberes. Si bien es virtual y presencial, a los que pueden estar presencial es mucho mejor lo que podemos compartir. Así que gracias a todos, y las preguntas, por favor, por mail, serán respondiidas. ¿Sí? Vamos con chofer. ¿Se puede hacer una pregunta extra? A ver, diga. Yo estudié en Córdoba, en el año 70, 72 me comencé, y había un pediatra muy famoso, Gian Bartolomé, de una clínica. ¿Pediatra varón o mujer? Varón. Ah, no lo era conozco. Famoso. Mujer sí, y era famosa, pero varón no lo conozco, la verdad. Sí, por eso me acordé, digo, a ver. Bueno, era muy chico en esa época. Esto escúcheme, le voy a comentar, esto de que usted habló, ese del dolor, la artritis, la falta de agua, la constipación que se mejora con agua, eso yo lo he comprobado, digamos, físicamente en uno mismo. Así es. Y yo creo que eso va directamente de las fascias musculares abdominales, que a veces todo ese bolo comprime y lleva a todo el dolor articular. Y una vez liberado las fascias musculares, es como que se libera todo. Sí, por un lado las fascias, ¿no? Sí, así es, por un lado la fascia y por el otro lado el ácido láctico. Y Claro. el ácido láctico viene de la glucosa, y la glucosa viene de los carbohidratos, de las grasas saturadas, del estrés, del insomnio y de alimentos reaccionarios. Sí. Así que todo eso hay que buscar. Muy bien, gracias. Perdón. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias por estar, gracias a cada Gracias. uno. Abrazo grande y nos vemos. Hasta pronto. Adiós.